Bueno, y a propósito se habla mucho del gobierno, en los dos bloques se ha hablado del gobierno, qué ha hecho, qué no ha hecho, qué ha hecho bien, qué ha hecho mal, qué le ha faltado. Bueno, estamos con la vocera del gobierno, la ministra Aysén Echeverry. Ministra, gracias por acompañarnos esta mañana. Muy buenos días, Matías. Muy bien, muchas gracias por la invitación. No son momentos fáciles los que vive el gobierno, en los dos flancos noticiosos más potentes del momento tiene que ver con el caso Procultura y el tema de la pesca. Y en los dos el gobierno tiene algo que decir, o mucho que decir. Y momentos positivos también en el ámbito económico. Tuvimos una muy buena semana en temas de inversión, de cifras económicas, como es con el gobierno, ¿verdad? Hay desafíos, hay cosas buenas y hay que estar navegando entre esos dos mundos permanentemente. Yo me refería a la pauta noticiosa, está bastante marcada por lo que está ocurriendo fundamentalmente en el caso Procultura. Quiero partir por ahí. ¿Por qué el presidente de la República, hay algunos que plantearon que debiera volver? Hay algunos que sostienen que deberá dar una entrevista y un punto de prensa amplio y abierto con todos los enviados especiales que están con el presidente en la gira. ¿Va a ser algo así el presidente? Porque es él el que está de alguna manera mencionado en todas estas notas. No es el gobierno, es el presidente, incluso cuando era candidato. A ver, el presidente está en este minuto en una gira que es fundamental para nuestro país por Japón y China, ¿verdad? Que tiene que ver con todo el esfuerzo que hemos hecho como gobierno por abordar de buena forma los desafíos arancelarios, lo que está ocurriendo en el mundo entero en materia económica, de forma de poder proteger a nuestra economía y a nuestras empresas. Paralelo a aquello, ocurren permanentemente distintas noticias que, por supuesto, alteran o a veces copan la discusión pública, como lo que se ha conocido a propósito de las filtraciones en los últimos días. Pero es importante de que la gira se contamine por eso quiero hacer el y que punto. No pudiéramos atender a lo importante que es esa gira. Por eso hago el punto. El presidente hoy día, y en esto hemos sido súper claros, no figura, ni siquiera ha sido citado a declarar como testigo en el caso de Procultura. Y por lo tanto, no tiene absolutamente ningún vínculo con esa investigación, más allá de un trascendido de prensa donde se da cuenta de una investigación donde el propio presidente dice acá no hay nada que esconder, ¿verdad? Entonces, frente a una situación que es, como le digo, una conversación privada, acotada a un caso donde no tiene ninguna participación, evidentemente que el foco, la preocupación y la responsabilidad del presidente está en la gira, está en reuniones con el primer ministro de Japón, en el Día de Chile, en la Expo Osaka, en reuniones bilaterales y multilaterales en China. Hoy día tenemos desafíos globales que son fundamentales, que son económicos, y ahí es donde tiene que estar la energía. A nadie le puede caber duda que hay desafíos globales importantes, lo que está ocurriendo en el mundo y en el comercio, y en esa zona del mundo. Pero la pregunta iba orientada justamente si estos otros casos donde el presidente aparece mencionado, porque aparece mencionado, aparece en conversaciones suyas, guste o no guste, aparecen, las leímos todos, las conocemos todos, y genera preguntas. ¿No hay un peligro desde el punto de vista de su trabajo, que es hacer de vocera y comunicar las acciones del gobierno, de que todo lo que hace en la gira se vea opacado, contaminado por esto, al no decir, a ver, muchachos, ¿qué preguntas tienen? Háganme las preguntas que quieran. Y que el presidente se sienta, como era el diputado, Boric, decir, adelante, ¿qué preguntas tienen? Las voy a contestar todas. En coincidencia con lo que dice él en su conversación privada, no hay nada que esconder. Pero no hay coincidencia entre lo que dice y esta idea de no hablar. Absoluta coincidencia. El presidente y el gobierno entero ha estado permanentemente a disposición de entregar toda la información a la justicia, se ha reunido con los fiscales, incluso ha ido más allá de sus facultades constitucionales para responder al Congreso. Ahora, si cada vez que aparece alguna nota o alguien dice algo, o en este caso una conversación que, insisto, corresponde a un trascendido, una conversación que es privada. Pero cada vez no minimizar, ministra. Cada vez que eso ocurra, el presidente desviara su agenda y se despreocupara de lo que es realmente importante y que es su responsabilidad, que es gobernar, representar al país, preocuparse de la economía, coordinar un equipo que lleva avanzando, señor. Dar sensación de transparencia también es importante. Es que por eso insisto, Matías, la transparencia ha estado siempre. Siempre, se ha hecho en todas las ocasiones. ¿El presidente en las próximas horas va a hablar con la prensa abiertamente? Es que creo que es importante no confundir planos. ¿Cuál es la confusión? A ver, una cosa es la transparencia absoluta y el compromiso total que hemos tenido como gobierno en colaborar en absolutamente todas las investigaciones judiciales, desde el presidente hacia abajo. Y eso ha sido permanentemente, incluso yendo más allá de lo que son las obligaciones constitucionales. Otra cosa es que seamos capaces como gobierno
de hacernos cargo de una discusión que se transformó en política respecto de un caso que está todavía en curso, donde la investigación tiene que hacer su trabajo, donde estamos hablando de filtraciones de prensa, ¿verdad? Donde el presidente de la República, insisto, ni siquiera ha sido citado a declarar como testigo, es decir, no tiene absolutamente ningún vínculo. Si desviáramos la atención y el trabajo a aquello, estaríamos incumpliendo con lo que corresponde. Y segundo, sí, perdón, y con esto termino. No? El gobierno somos un equipo, y es por eso que estoy yo hoy día acá como vocera del gobierno y me voy a referir a todas estas materias, y probablemente lo hagan otras autoridades. Pero tenemos que ser capaces, y eso es lo que la ciudadanía quiere, y es lo que hacemos permanentemente, de poder administrar la contingencia que muchas veces copa el espacio de la discusión pública, con seguir avanzando en las tareas de gobierno. O sea, a ver, la semana pasada... Pero gobernar es eso, tuvimos, hacer varias cosas a la vez. 100%. Y eso es lo que me importa aclarar en el fondo, que es posible hacer las dos cosas y es lo que estamos haciendo con resultados que son muy potentes. Usted bien lo dice. Lamentablemente, en este caso, que no tiene absolutamente nada que ver con el gobierno en este minuto. Disculpe, es que el presidente, yo creo que discrepo muy justificadamente en que el gobierno o el presidente no tienen nada que ver. No tiene nada que ver en la investigación judicial. No ha sido declarado, no ha sido llamado a declarar como testigo. No hay ninguna imputación en contra del presidente de la República. Eso en cuanto a lo judicial. Pero sí, uno pudiera preguntarle, yo le digo, ¿por qué no hace una entrevista o un punto de prensa para preguntarle, presidente, ¿qué tiene que ver esta conversación que hemos visto? Que ocurrió, nos guste o no nos guste, ocurrió. Su vínculo reconocido por usted con el señor Alberto Larraín, la cercanía que tuvo con él, el reconocimiento que usted tuvo incluso de que quiso ponerlo de ministro, con que esta fundación, una vez que entra al gobierno dirigido por usted, con alguien que es tan cercano a usted, haya multiplicado por 10 los aportes del Estado para una cantidad enorme de programas que no necesariamente estaban en el corazón de la expertise de esa fundación. ¿Tiene algo que ver su cercanía personal con él? Es una pregunta obvia que hace cualquier ciudadano y un periodista tiene que saber hacerla. Es que yo creo que discrepo con la hipótesis, Matías. Aquí hemos sido siempre muy claros. El presidente no tiene absolutamente nada que ver con esta historia. Lo dice la propia... En lo judicial. ¿Y en lo personal? Y en lo personal. ¿No favoreció a un amigo? Esa es la pregunta. Es que esa es precisamente el corazón de la historia judicial y es lo que tienen que determinar los tribunales de justicia, donde, como usted bien dice, el presidente no tiene absolutamente ninguna participación. Las conversaciones privadas que pueda tener el presidente o los vínculos de amistad que puedan existir no son constitutivos de elementos relevantes en materia judicial. Lo han dicho los tribunales de justicia un montón de veces. Privadas con interés público. Pero por supuesto, y por eso tenemos una discusión que es una discusión política y pública. Y en ese espacio de la discusión política y pública, en mi calidad de vocera del gobierno, le digo, esto es una conversación que tuvo el presidente con una persona que fue su médico tratante, que es de público conocimiento, donde, en palabras del propio presidente, dice, acá no hay nada que esconder, y donde hay una investigación judicial, donde, bueno, los mismos trascendidos lo han dicho, se consideró que no había ninguna razón para investigar al presidente. Hay partes de esa conversación donde el presidente le dice a su médico tratante, que no está en función de médico tratante, sino como amiga, porque el trato muy coloquial que tienen entre ellos dos, donde el presidente hace comentarios como, sí, le voy a decir a mi abogado que la llame, porque la cartola de no sé qué. O sea, no estamos hablando de una conversación ni médica, ni de dos amigos sobre la celebración de un cumpleaños. Estamos hablando sobre cartolas, recursos, abogados, y el presidente entra en esa conversación, querámoslo o no. Matías, que lo que usted señala es una exageración respecto de un componente de esa investigación de dos personas que tienen una relación de cercanía por razones que son de público conocimiento, donde se abordan temas que son personales, que no dan cuenta de absolutamente ninguna gestión. Tanto es así, que lo hemos sabido por los trascendidos, que los mismos tribunales dijeron aquí no hay nada de interés, y que si la preocupación del presidente de la República, que está encargado de resolver la guerra comercial, los desafíos de la economía, los avances que necesitamos en materia social, estuviera desviada en atender ese asunto, en lugar de atender estas otras materias que es lo que los chilenos y chilenas quieren, estaríamos realmente no haciendo nuestro trabajo. Aquí lo que está ocurriendo es que el presidente está enfocado en la tarea, el equipo ministerial está avanzando en las distintas agendas que sabemos son necesarias para mejorar la calidad de vida de los chilenos y chilenas, en economía, en materia de transporte eléctrico, en materia de sala cuna, en materia de permiso, y donde en paralelo ocurre una filtración que es muy grande, que
tendrá que investigarse porque ocurrió de una causa que está en curso, donde se ha señalado el presidente no tiene absolutamente ningún vínculo y que tiene que llegar a puerto y tiene que determinar quiénes son los responsables y aplicar todas las sanciones de la ley. Eso es lo que hemos dicho nosotros como gobierno, pero no podemos, ante temas que se transforman en discusión pública cada vez, desviar absolutamente toda la atención del gobierno en esa dirección. No es voluntarista decir, no nos vamos a desviar algo que apareció en una filtración de una investigación que nunca debió haber sido conocida. No es voluntarista, es decir, como es filtración y como el presidente no ha sido citado a declarar, nosotros vamos a hablar sobre la guerra comercial, que me parece muy atingente hacerlo, por lo pronto, y muy responsable hacerlo. Porque el otro es una preocupación real. ¿Cómo llegó ahí? Después lo vemos, pero que el tema y la preocupación está ahí. Se quiere saber cuál es el vínculo real y si tiene algo que ver la multiplicación por 10 de los recursos que recibe Procultura el segundo o tercer año de gobierno, si tiene algo que ver con la relación personal. Y por eso yo le respondo, Matías, sí. En ese mismo ámbito de responsabilidad. 1, el presidente no tiene absolutamente ningún vínculo en la investigación que se está llevando adelante en Procultura, eso es conocido, ni siquiera como testigo. Eso es el presidente tiene y tuvo, por razones que son de público conocimiento, una relación de cercanía con Josefina Uneus, que es la expareja de la persona que dirigía esta fundación. Eso, en base a eso se tuvo una conversación que, bueno, todo el mundo ya ha escuchado, donde el propio presidente dice, aquí no hay nada que esconder. Para aclarar ese punto. ¿Y por qué no es voluntarista? No es voluntarista porque en paralelo... El tema está. Por supuesto, pero en paralelo, y ojalá se instalara también porque son buenas noticias y porque son cosas que a la gente le interesa, tuvimos anuncios de inversión gigantesca la semana pasada de empresas grandes como Michelin, como Amazon en temas de hidrógeno verde. Tenemos un presidente que está... También empresas que se van y dicen que no van, en el caso del litio... Donde la propia embajada china y la misma empresa señaló que consideraban que Chile era un buen país para invertir y que seguían interesados. Pero que no van a hacer avanzando. Las baterías que dijeron que iban a hacer. Porque los proyectos de inversión, algunos avanzan, otros no, y es dinámico, pero el interés y la confianza en nuestro país por avanzar es importante. Segundo, donde tenemos una agenda legislativa en materia de permiso, en materia de sala cuna, que está dando resultados, donde hemos abordado responsabilidad fiscal con una reducción del gasto público de un 23,1%, donde todas esas materias requieren de la atención absoluta del presidente y lo responsable a la hora de gobernar es, atendiendo esta contingencia a través de, por ejemplo, en mi caso, la vocera, poder responder estas preguntas y aclarar temas que sabemos generan preguntas y no lo estoy desmereciendo, pero mantener el foco en aquello que es importante y que es lo que el país requiere y es donde estamos hoy día todos apuntando. ¿Quiere decir eso entonces que decididamente el gobierno no va a entrar en mayor profundidad en el tema Procultura? Hasta aquí, esto es, la vocería señalando o poniendo el centro en la filtración y no en el fondo de lo que se filtró. Es que no es lo que estamos haciendo. Nosotros, y lo he repetido hoy día varias veces en esta entrevista, hemos aclarado cuál es el vínculo del presidente con Josefina Uneus, hemos aclarado el contexto en el que se da esa conversación. Yo también le preguntaba varias veces, ¿no se ha aclarado el vínculo eventual, porque esto no se trata de hacer ninguna acusación, sería completamente irresponsable, si es que tiene algo que ver en la multiplicación casi por 10 de los recursos que recibe la fundación de una persona muy cercana al presidente de la República, o si definitivamente tiene que ver con un mérito de las capacidades que quedaron demostradas que no son tal, pero de esa fundación de llevar a cabo la ejecución de esa cantidad de plata que recibió. Le puedo asegurar que no existe ningún vínculo entre la cercanía del presidente con personas asociadas a esta fundación, con lo que está ocurriendo con la adjudicación de proyectos, lo que ocurrió y que es objeto, a lo mejor. Y que es objeto de esa investigación, exactamente. O sea, por supuesto que lo descartamos. Tanto es así, y para que no se queden con mi propia palabra, que los propios tribunales han dicho que el presidente no tiene nada que ver con esto, que la propia Fiscalía ni siquiera ha citado al presidente a declarar. Entonces, ¿qué vínculo podría existir entre un caso que tiene que investigarse y que si hay responsables se tienen que aplicar todas las sanciones con una relación de cercanía que es de público conocimiento a raíz de una relación que era profesional, por lo demás, con estas dos personas? Y esa materia... ¿Usted cree que hay espionaje político? Y esa materia como dice no desvía al gobierno de lo que tiene que hacer. ¿Hay espionaje político? El Frente Amplio ha dicho textualmente que emitió un comunicado donde dice que acusa de estrategia de espionaje con fines políticos. Mire, si me da un segundo y con el riesgo de ser un poco latera, pero
yo soy súper institucionalista y nuestra democracia funciona en base a la separación de poderes y los controles cruzados, ¿ya? Y por lo tanto, al Ejecutivo le corresponden algunas cosas, al Legislativo otro, al Judicial otro, a la Fiscalía otro. Nosotros como gobierno, como Ejecutivo, tenemos una responsabilidad, que es gobernar, hacer que las cosas pasen, avanzar en las agendas. No tenemos que jamás, y nunca lo hemos hecho, intervenir en lo que hacen los otros poderes. El poder legislativo, ¿verdad? Los parlamentarios tienen facultades de fiscalización y es por eso que investigan, a nosotros mismos, los ministros nos citan a dar explicaciones en el Congreso, tienen atribuciones respecto de la Fiscalía. Los tribunales de justicia son los encargados de determinar si es que se infringe o no se infringe la ley. Y por lo tanto, en ese contexto de cosas, hoy día hay una discusión que es legítima respecto de cómo el poder legislativo, los parlamentarios, pueden o no considerar que la Fiscalía está haciendo o no haciendo lo que corresponde. ¿Quiere decir que el gobierno no suscribe es que el gobierno no le corresponde ni suscribirlo ni no suscribirlo. El gobierno no puede comentar respecto de esas materias. O sea, usted no descarta que entonces yo tendría que preguntarle del otro lado, entonces usted no descarta de que hay espionaje. No es atribución nuestra determinar si lo hay. Eso es una discusión que se tiene que dar en el contexto de las fiscalizaciones que hace el Parlamento y de lo que determinan los tribunales. De los minutos que nos quedan, ministra, más usted ministra de Ciencia. Y este tema de la pesca tiene mucho que ver con la ciencia, de todos los estudios que se hacen para poder determinar la pesca, cuánta pesca, en qué momentos, etcétera, etcétera. El ministro, su colega, el ministro Grau, ha reconocido un error en la entrega de datos a la comisión mixta en el Parlamento para tomar decisiones justamente de cuotas de pesca. ¿Cómo se produce eso y la sensación, no sé si usted la siente como vocera, de parte de la ciudadanía al menos, de que nadie paga por un error? Que dijo que recién un diputado aquí paga moya. ¿Cuál es la mirada que tiene el gobierno sobre este error? ¿Quién va a ser responsable de este error? A ver, yo creo que las conversaciones tienen varios tiempos, ¿verdad? Una es que identificado el error, esto se corrigió, el propio ministro Grau lo abordó y eso está como aclarado respecto de cuál es el dato. ¿Con el reconocimiento basta? Por eso digo etapas de la conversación. Una segunda, que es donde estamos hoy día y donde está el principal foco en encontrar las soluciones. Y es por eso que el ministro Grau se reunió con la empresa, ha estado todos estos días trabajando con los parlamentarios para ver cómo se puede avanzar, cómo se puede resolver este tema que sabemos es de gran preocupación. Y ese es el foco que tenemos hoy día y luego, más adelante, o sea, resuelto esto en el fondo, la energía va como corresponde a determinar cómo fue el proceso, qué se puede corregir, cómo podemos hacer esto de mejor manera. Ahora, dicho eso, también con miras a entregar información que es completa, ¿verdad? Aquí, a propósito de la ley de pesca, se discutieron 22 pesquerías. Sí. De las 22 hay 20 que quedaron resueltas, donde hay acuerdo que ha sido muy transversal, en un proceso donde hubo mucha colaboración, ¿verdad? Pero hay algunas importantes, como el Jurel y la Merluza, en que sí ha habido diferencias. Pero hubo acuerdo y el proceso legislativo en el trabajo con el Ejecutivo funcionó de buena manera respecto de 20. 2 quedaron para la mixta, 1 se resolvió y lo único que no queda es respecto de la merluza. Y en ese caso, efectivamente, ocurrió este error, se advirtió, se entregaron los datos correctos y hoy día se está trabajando en resolverlos de una manera que no signifique pérdida de empleo y que efectivamente se legisle de la mejor manera posible y con la mayor transparencia respecto de esa pesquería, entendiendo que ya tenemos un porcentaje importante del asunto resuelto con las otras 21 pesquerías que se han podido acusa bueno, primero, ¿alguien se va a hacer responsable de este error o ya está dentro del gobierno, ya ese no es tema, ya se... Es que hoy día, como le decía, hoy día no solo nos hemos hecho cargo del asunto, sino que están los equipos desplegados tratando de encontrar una solución. El propio ministro Grau se reunió el viernes con la empresa, fue una buena reunión. El asumir responsabilidad pasa también por abordar el problema y encontrar y poner toda la energía a resolverlo. ¿Y el subsecretario Salas sigue siendo un interlocutor con las empresas, con las zonas pesqueras, con los sindicatos, en fin? Hoy día la conversación la está liderando el ministro Grau con todos los equipos. ¿Por qué no el subsecretario Salas? Porque también tiene que ver con cómo... Mira, hay una cosa cuando uno es autoridad de gobierno que tiene que saber siempre cuándo es el momento en que uno tiene que estar completamente activo, cuándo es el momento en que necesita apoyo de los equipos,
cuando a veces por la naturaleza del tema, como en este caso, es importante que la conversación la lidere, en este caso el ministro Grau u otro. Y eso es un equipo que opera y que funciona como funcionan todos los equipos que abordan tareas ¿Está en concretas. revisión la permanencia del subsecretario Salas? La permanencia de todos los ministros y subsecretarios está siempre ¿El ministro en Salas evaluación. está en el mismo nivel de revisión que otros ministros? Como todos los ministros Por en igual. permanente, como todos los ministros y subsecretarios en permanente evaluación, hoy día en materia de pesca, la energía está puesta 100% en resolver lo que ocurre con la merluza y en evitar que esto tenga consecuencias que sean nefastas para el empleo o para la economía. Ministra Aysén Echeverri, ¿cuáles son los desafíos que le quedan al gobierno en estos meses? ¿Son cuántos meses? Estamos en el mes 5, prácticamente quedan 8 meses, 10 meses de gobierno. A ver, nos quedan muchas cosas, ¿verdad? Tenemos que terminar la implementación de reformas que fueron fundamentales. La reforma de pensiones, que me estuvo hablando mucho durante los meses de enero y febrero, requiere de un proceso de implementación que está en curso y que es una prioridad. Tenemos una agenda legislativa que incorpora, por ejemplo, Sala Cuna, reforma de permisos, el fin al CAE, que son reformas que son relevantes y que tienen que avanzar, esperamos lo más posible. Estamos con la Comisión para la Paz y el Entendimiento, que va a requerir también muchas acciones de ejecución. Y como lo ha dicho el propio presidente, y yo creo que es lo relevante en estas materias, que el país avanza en la medida en que logramos entregarnos la posta de gobierno a gobierno con avances sobre los cuales es posible seguir construyendo. Y en esa materia es donde estamos enfocados. Nosotros tenemos todavía 10 meses, pierdo la cuenta, 10 meses más, donde nuestro foco está puesto en avanzar todo aquello que es posible, en poder dejar bien implementadas aquellas reformas que sabemos son importantes, Ministerio de Seguridad, pensiones, y sobre todo en poder mantener también discusiones abiertas en temas que son de importancia para la ciudadanía, en materia social. Mencionó Sala Cuna al pasar y ya nos acostumbramos, nos anestesiamos a que el tema de la Sala Cuna, que es un drama, y el de la niñez es un drama. De hecho, están las conversaciones del presidente, en estas conversaciones de Procultura aparece la preocupación del presidente. ¿En qué esta ley? Creo que ya, corríjame, 10, 11 años, ley de Sala Cunas, que pudiera mejorar la situación para que más niños pudieran acceder a Sala Cunas. Y parece que nos importa al decirlo como sociedad, pero no nos importa al hacerlo. Nos importa. De hecho, es una de las agendas priorizadas. Y no solo este gobierno, lleva 11 años. Sí. Esa agenda priorizada con proyectos de ley que han avanzado. ¿Por qué no avanza? ¿Por qué no sale esta ley de Sala Cunas? Son discusiones que son ¿Qué le falta? Profundas, donde hay, yo diría, bastante voluntad política y del Ejecutivo. Los ministros de Educación y el Ministerio de la Mujer han estado de punto fijo en el Congreso. ¿Cuál es el obstáculo? ¿Son los educadores, las educadoras? ¿Ahí el obstáculo político? Sí, porque es muy profunda será, pero llevamos 11 años. O sea, que yo no me imagino. Bueno, Matías, hay proyectos de ley que nos hemos demorado 18, proyectos en los que nos demoramos 40 años en llegar a acuerdos. Y por lo tanto, estas son discusiones que efectivamente requieren a veces de tiempo y donde es necesario construir acuerdos políticos, donde se requiere también de tiempo de tramitación. Estamos con un Congreso con mucho trabajo. Pero cuando hay sensación de urgencia real, como pasó el caso de las ISAPRES, por ejemplo, el tema de salud, una ley corta que salió en semanas. O sea, cuando hay urgencia, cuando un partido político queda mal inscrito, las urgencias se ponen y se resuelven en días. Las Sala Cunas no tienen ese nivel de urgencia. Matías, creo que es importante no sobresimplificar. Hay materias que son de tramitación rápida porque se trata de, a veces es un artículo, a veces es un problema muy puntual donde efectivamente es posible avanzar y resolver de manera acelerada. Hay otros que requieren de discusión profunda y donde también entran en juego distintas visiones políticas que tienen que coincidir para poder avanzar en una cierta materia. Y en eso hay algunos en los que hemos podido efectivamente avanzar de buena forma, en otros no, y donde sí está la voluntad política de avanzar, como esa Sala Cuna que lo ha dicho el propio presidente, los ministros a cargo, de que es una prioridad. Yo misma desde Ciencia estuve la semana pasada, creo que fue, inaugurando, o más bien contando de la última versión del PIPE, que son programas que tenemos de los que no se habla mucho, ¿verdad? Donde incorporamos herramientas, por ejemplo, para gatillar el pensamiento científico en las primeras infancias. Entonces, creo que tienen diversidad de aspectos que tienen que abordarse y estoy segura que este en particular da para una conversación tan larga como la que hemos tenido para conocerla en profundidad. Ministra Aysén Echeverri, ministra de Ciencia y vocera del Gobierno, gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias, Matías, que esté muy bien. Hacemos una pausa.